Reproducir sonidos reales en una placa Arduino ya no es tan difícil. Y en este video te lo demostraré. Así que vamos a experimentar con la electrónica. Esto sería todo el material que usaremos para nuestro reproductor musical, y un simple Arduino es lo que usaremos para reproducir sonidos reales. Así que sigamos los siguientes pasos. Paso 1. Convertir música real en 8 bits. Usaremos un programa editor de audio llamado Audacity, aunque pueden usar cualquiera de preferencia. Cargamos una canción en formato MP3 y el audio solo debe durar tan solo 4 segundos máximo. Esto es por el límite de duración en 8 bits del Arduino. Luego volverlo en tipo mono para reproducirlo en un solo canal, eliminando un canal y nos quedamos con tan solo uno. Después lo configuramos en un formato de 16 bits tipo PCM y por último ajustamos la frecuencia de trabajo del sonido a unos 8000 Hz. Después de estos ajustes exportamos el nuevo formato MP3 de 8 bits. Aquí debe estar en esta calidad de audio y el modo de canal. Guardamos el archivo y estará listo para ser convertido en código. Paso 2. Convertir audio en código. Ahora abrimos esta siguiente aplicación llamada Encode. Se abrirá esta ventana y debemos seleccionar el audio que recientemente modificamos. Solo tardará unos momentos y ya estará convertido el audio en código en el portapapeles de tu ordenador. Si abres un bloc de notas y pegas directamente ahí, saldrá el código del audio convertido. Eso sería todo. Paso 3. Reproducir sonido en el Arduino. En el Arduino IDE debemos instalar la siguiente librería disponible en la biblioteca virtual. Se llama PCM y es la que necesitamos para reproducir sonidos en 8 bits para el Arduino. Lo instalas y estará listo para ser usado en nuestra programación. En el IDE Arduino nos dirigimos directamente a los ejemplos. Buscamos PCM, lo abrimos y este será el código para reproducir el sonido real. Aquí es donde se coloca el código del sonido. Lo borramos y pegamos el nuevo sonido a reproducir. Lo compilamos y verán que ocupa más de la mitad del espacio de la memoria del Arduino, aunque podría ocupar mucho más según el tamaño del sonido a reproducir. Con esta línea de instrucción podrás reproducir la música y el puerto de comunicación que usa esta librería para reproducir el sonido sería el puerto número 11. Así que preparamos nuestro circuito en un protoboard. Alimentamos el circuito con 5 voltios del Arduino y usaré como reproductor de sonido un buzzer pasivo de 5 voltios. Pero será activado junto con un transistor NPN para amplificar un poco el audio. Toda esta etapa la conectaré en el puerto número 11. Conectamos y descargamos el código al Arduino y escucharemos el resultado de la conversión del sonido. Y se reproduce bastante bien el sonido. Lo vuelvo a reiniciar el Arduino y vuelve a reproducirlo con claridad. Automatizaré la reproducción del sonido usando un pulsador de interrupción en el pin número 2 del Arduino. Y en el código solo disponemos de los puertos digital como entrada detectando el bit 1.
Ahora quiero agregarle un servomecanismo para darle movimiento mientras reproduce la música. Usando un servo es muy útil, pero esta librería PCM utiliza recursos del Arduino que no me dejan usar librerías como el servo.h e incluso no puedo usar los famosos delay. Así que tocará usar los timers y usaré el timer 0 ya que siempre suele estar libre. Declaramos los parámetros y reiniciamos el timer 0 y habilitamos el ICR, su propio bucle temporizado del timer. Y ahí colocamos la secuencia para controlar el servomotor. Y esto lo haremos en el puerto número 9. La conexión del servo es bastante directa. Con 5 voltios del Arduino es suficiente para hacerlo trabajar. Descargamos el código y lo veremos trabajar, pero con movimiento esta vez. Ahora me atreveré a adornarlo al servomotor y con estos personajes muy conocidos le darán una esencia navideña al proyecto. Puedes ir cambiando de personajes y hasta añadirle un sensor de presencia para activarse cuando detecte algún objeto delante de él. Y bueno, con esto puedo finalizar mis proyectos de este año con la satisfacción de haber aplicado cada conocimiento aprendido con estos videos. Y espero de ti como espectador que también te ha sido de motivación poder verlos y hacerlos realidad. Te lo ha explicado Androbot y tengan felices fiestas, queridos electrónicos. Hasta pronto.